Bien, vamos a continuar entonces con lo que quedamos de acto jurídico y tenemos que mencionar qué es lo que hemos visto hasta el momento de la materia. Y básicamente, ¿cierto? Nosotros quedamos en lo que es el concepto de acto jurídico, posteriormente vimos lo que son las características de este mismo y además después vimos lo que son las clasificaciones, ¿ya? Y frente a lo que son las clasificaciones, vamos a dejarlo acá, lo que son las clasificaciones, ¿cierto? Nos quedaría ver del acto jurídico lo que son sus elementos del acto jurídico y además cuáles son sus requisitos, ¿ya? Y básicamente para esta materia es importante que ustedes presten atención porque efectivamente justo se tiende a confundir los requisitos con los elementos del acto jurídico y posteriormente uno no sabe de dónde salieron estos requisitos, que de hecho los requisitos estaríamos hablando que es el 70% de la materia de acto jurídico, ¿ya? Porque ahí vamos a tener que hablar cuáles son los requisitos de validez, cuáles son los requisitos de existencia, que entre ellos está la voluntad, el objeto, la causa, las solemnidades, ¿verdad? Y los de validez estaríamos hablando, ¿cierto?, las contrapartidas prácticamente. Cuando esta voluntad, ¿cierto?, está exenta de vicio, o sea, claro, está exenta de vicio. Después tenemos el objeto ilícito, perdón, y la causa lícita, ¿ya? Y la capacidad, ¿ya? Entonces, todos esos requisitos de existencia y de validez son lo que se desenvuelve prácticamente, como había mencionado, el 70% de la materia, ¿ya? Entonces, dicho esto, hacer unas recomendaciones de que vayan anotando, ¿cierto? Lo que vamos anotando, vamos haciendo, vamos indicando, porque el apunte que yo les subí está incompleto, ¿ya? Básicamente lo hago por lo mismo, para que ustedes vayan rellenando el video, pero al parecer y con conversaciones, ¿cierto? No lo están haciendo todos. Por tanto, es mejor que le envíe el apunte con mejoras, o sea, completo de lo que íbamos a hablar en esta clase, ¿ya? Por lo tanto, voy a subirle este video y además le voy a subir el apunte completo con las mejoras, ¿ya? Bien, entonces, vamos a partir explicando los elementos del acto jurídico, porque recuerden que estos actos jurídicos en sí tienen elementos, pues, no son así por sí solos. Esto que nosotros hablamos de la introducción, de los hechos, de los actos jurídicos que provocan efectos jurídicos, etc. Nosotros, por ejemplo, siempre indicamos el acto jurídico de compraventa, que es el clásico, ¿cierto? Para dar ejemplo. Ahí tenemos un precio, la cosa que se entrega, ¿verdad? Que podría ser un televisor, y el ánimo de transferencia, de transferir, en este caso el dominio. Todo eso son elementos, ¿ya? Y son elementos del acto jurídico, que en este caso baja a un contrato de compraventa, ¿ya? Entonces, recuerden que toda esta materia está sacada del apartado de contrato del Código Civil, ¿ya? Entonces, ¿cómo nombra estos elementos del Código Civil? Los trata como cosas, ¿ya? Los trata como cosas de la esencia, cosas de la naturaleza, cosas accidentales. La doctrina no está muy de acuerdo con el nombre que le da el Código Civil, o sea que en este caso sean las cosas, porque se confunde con las cosas que nosotros vimos en bienes, y no estamos hablando de ese tipo de cosas, ¿ya? Por esa misma razón la doctrina lo que le llama, y es un buen nombre, ¿cierto? Que son elementos, en realidad son los elementos del acto jurídico, ¿ya? Entonces nosotros lo que vamos a estudiar son los elementos de la esencia, los elementos de la naturaleza y los elementos accidentales, ¿bien? Entonces bastante ojo con los ejemplos, porque acá se entiende mucho más con ejemplos que los mismos conceptos. Bien, expliquemos los elementos de la esencia. Los elementos de la esencia, o mejor dicho, las primeras referencias que tenemos que indicar, que son elementos que son incluidos por la ley. ¿Ya? En los actos jurídicos, estos elementos están incluidos porque la ley los incorpora en el acto jurídico. ¿Ya? No lo incorporan las partes, entonces lo incorpora la ley. Y obviamente también las partes no pueden
renunciar a estos elementos, porque, o sea, la idea es que estén y obviamente no los pueden modificar incluso las partes, ¿ya? Y estos elementos de la esencia son aquellos sin los cuales, estamos hablando igualmente como lo está diciendo el código en este apartado, son aquellos elementos sin los cuales el acto jurídico no produce efecto alguno o degenera en otro distinto o en otro diferente, en otro acto distinto. Entonces nos encontramos que está en la posición de dos hipótesis. En la hipótesis de que sin los cuales, o sea, sin que intermedien estos elementos de la esencia en el acto jurídico, si no están, el acto jurídico no provoca efecto alguno, ¿ya? O degenera en otro distinto, ¿bien? Más allá de lo que dice estas dos hipótesis, que da cabida a dos teorías, tanto en la inexistencia del acto jurídico, porque no genera efecto alguno. Si no está este elemento, es inexistente el acto jurídico, que lo vamos a ver después, que son las sanciones, o degenera en otro acto distinto, estaría dándole la cabida a otro tipo de sanción, que en este caso sería las nulidades, ¿ya? Que también lo vamos a ver más adelante, pero estoy adelantando materia. Eh, entonces son estas dos hipótesis que habíamos mencionado. Siempre lo voy a repetir para que les quede mucho más grabado. Que obviamente no genera efecto alguno o degenera en otro distinto. ¿Cuándo pasa esto? Cuando no están estos elementos de la esencia. Ya pueden ocurrir esas dos vertientes. Y en estos elementos de la esencia, la doctrina ha dividido, para efectos de estudio, ¿cierto? La ha dividido en dos. La ha dividido en dos. Y frente entonces que la ha dividido en dos, estos elementos de la esencia podemos clasificarlas como los elementos de la esencia comunes o generales, es lo mismo, comunes o generales, y los elementos particulares o especiales o específicos también le llama, ¿ya? Entonces tenemos dos categorías de estos elementos esenciales, los generales o comunes y los particulares o especiales, ¿cierto? O especialísimos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son estos elementos esenciales, generales o comunes? Y digámosles de ya, de una forma vulgar, ¿cierto? De que son todos aquellos elementos que se encuentran o son pertenecientes a todo tipo de acto jurídico, ¿ya? Por eso son generales, por eso son comunes, porque les pertenece comúnmente a todos los actos jurídicos o le corresponden a la generalidad de los actos jurídicos, ¿ya? A la generalidad de los actos jurídicos. Y es aquí, por ejemplo, donde tenemos que incluir, no por ejemplo, tenemos que incluirlo acá, el estudio de los requisitos del acto jurídico. Cuando estamos en presencia de los elementos de la esencia, cuando son generales o comunes, estamos en presencia del estudio de los requisitos del acto jurídico, de los requisitos de existencia del acto jurídico y los requisitos de validez del acto jurídico. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque vamos a estudiar acá, por ejemplo, elementos que, como habíamos mencionado, son transversales a todo acto jurídico y que son propios. O sea, vamos a hablar de la voluntad, vamos a hablar del objeto, vamos a hablar de la causa, entre otros tipos de requisitos que vamos a ver. ¿Ya? Y si no estuvieran estos elementos, lógicamente el acto jurídico no tendría efecto alguno. Son los requisitos que básicamente son base del acto jurídico. ¿Bien? Luego, ya tenemos los otros elementos esenciales que ya no son generales, sino que son especiales o particulares, que son aquellos cuales les da características propias, en este sentido, ¿cierto?, al acto jurídico, ¿ya? Son elementos, obviamente, que se identifica,
de un acto jurídico a otro, ¿ya? Por ejemplo, y acá atención, por ejemplo, en un contrato de compraventa, que es esencial, lógicamente que es esencial que haya una cosa, que es la cosa vendida, que haya un precio y que esté el ánimo de transferir. ¿Qué pasa si no existe? ¿Qué pasa si no existe el precio? Ya no estaríamos en presencia de una compraventa, sino que estaríamos en presencia de una donación. ¿Ya? ¿Qué pasa si en el arrendamiento, ¿ya? Porque en el arrendamiento también tenemos una cosa, también tenemos un precio, ¿ya? Pero aquí ya no tenemos un ánimo de transferir, sino que un ánimo eh, de entrega, de mera tenencia, ¿verdad? De la cosa, y obviamente hay un arriendo, ¿cierto? Hay un precio por el arriendo de la cosa. Entonces, ¿qué pasa si aquí ya le sacamos el precio al arriendo? Ya no estaríamos en presencia de un contrato de arriendo, sino que estaríamos en presencia de un comodato, ¿ya? Y así sucesivamente podemos ver distintos actos jurídicos de los cuales sacándole uno de los elementos propios de ese acto jurídico, como por ejemplo un contrato de compraventa, un contrato de arriendo, etcétera, van a mutar o van a degenerar en otro acto jurídico distinto. Y ahí estaríamos en la segunda hipótesis de este elemento de la esencia, que habíamos hablado, que son los cuales, si los cuales, ¿cierto?, no estuvieran estos elementos, no produce efecto alguno o degenera en otro distinto, ¿ya? Y cuando no produce efecto alguno, es porque estamos en presencia de que no hay uno de los elementos, bases, tipos, que son transversales a todos los actos jurídicos, como por ejemplo, que son los elementos eh, generales o comunes, que ahí estarían los requisitos de existencia y validez que vamos a ir estudiando más adelante. ¿Me entienden? Estos son elementos que están en todos los actos jurídicos. Puede ser un testamento, puede ser un matrimonio, una compraventa, una hipoteca, etcétera. O sea, está en todos los actos jurídicos, estos elementos esenciales, generales o comunes, ¿ya? Pero en cambio, después estudiamos los elementos esenciales particulares o especiales, en este sentido, ¿verdad? Son propios del acto jurídico, que si faltan, no están, van a degenerar en otro acto jurídico distinto, ¿ya? Perfecto. Parece que quedó bastante claro porque le di bastante vuelta por lo mismo, porque estos elementos, ¿cierto?, de la esencia son los más importantes, porque como les dije, vamos a llegar a los requisitos y ahí se va a desenvolver todo el estudio del acto jurídico, ¿ya? Bien, luego de ya estudiado, ¿cierto?, los elementos de la esencia, tenemos los elementos de la naturaleza como segundo. No se ve muy bien acá, ¿cierto?, pero aquí vemos los elementos de la esencia, que teníamos los generales y comunes, y pasamos a los elementos de la naturaleza, ¿ya? Haciendo una comparación con lo de la esencia, también se entienden incorporados por la ley, ¿ya? Pero ojo, aquí hay una diferencia en lo que son las partes, o el autor en este caso del acto jurídico, porque aquí sí pueden modificarlos. Aquí a través del consentimiento entre ambas partes en el acto jurídico pueden modificar esos elementos que son incorporados por la ley, ¿ya? Que son incorporados por la ley, incluso eliminar esos elementos de la naturaleza del acto jurídico. Pero atención, estos elementos de la naturaleza no son los mismos elementos de la esencia, ¿ya? De hecho, el concepto hace referencia a que los elementos de la naturaleza son aquellos de los cuales no son esenciales. Entonces, esa idea de cuando dice que no son esenciales, estamos hablando de otro tipo de elementos, ¿ya? Otro tipo de elementos que también son incorporados por la ley, pero que aquí sí pueden ser modificados por las partes o el autor del acto jurídico, ¿ya?
Y lógicamente los elementos de la naturaleza son también elementos propios, que van envueltos propios o que van dentro de estos actos jurídicos y que pueden modificarse y pueden hasta incluso eliminarse. ¿Ya? Y acá vamos a dar ejemplos, ¿cierto?, más cercanos a lo que nosotros hemos visto en parte, porque en realidad es bastante materia. Pero, por ejemplo, hemos visto lo que es, en cierta medida, el mandato. ¿Ya? Y el mandato, este contrato, ¿cierto? Eh, la ley estipula de que, por regla general, ¿verdad? Por ley, se tiene que realizar a través de un pago. A esta persona que te va a realizar la diligencia a tu nombre, ¿cierto? O estos negocios a tu nombre, se le tiene que remunerar, ¿ya? Pero yo también puedo consentir con la parte de que no hay una remuneración. A él estoy sacando ese elemento, ¿ya? De la naturaleza. Si yo le saco ese elemento de la naturaleza, va a seguir siendo mandato. No es como, por ejemplo, si yo le saco el precio a la compraventa, ahí degenera en otro distinto. Acá no. Acá el mandato, si yo le saco el precio, va a seguir siendo mandato, no va a generar en otro distinto. ¿Mm? Y ahí obviamente queda un mandato sin remuneración. ¿Ya? Sin remuneración. O por ejemplo, también estipula la ley que el mandato se puede delegar. ¿Ya? Pero las partes pueden acordar de que hay una prohibición de delegar el mandato. O sea, si a usted yo le encargo la gestión a mi nombre, ¿cierto? De las gestiones de mi negocio, usted puede delegar esas funciones como mandatario a otra persona. Si no está la prohibición, usted lo puede hacer. Perfecto. Pero ¿qué pasa si nosotros prohibimos en nuestro contrato de mandato? Ahí estamos incluyendo nuevamente una cláusula, ¿cierto?, de las cuales nosotros podemos modificar en el mandato. ¿Ya? Haciendo esa modificación al mandato, ¿estamos modificando el acto del mandato? ¿El contrato de mandato en este caso? No, sigue estando la misma figura, pero podemos incluir cláusulas que puedan modificar el acto jurídico. ¿Ya? Esos son los elementos de la naturaleza. Tenemos otros, obviamente, que hay figuras que no hemos estudiado, que las vamos a ir estudiando durante el camino, ¿cierto? Como por ejemplo los vicios reeditorios, el saneamiento de evicción en los contratos de compraventa, que se encuentran incorporados por ley en los contratos de compraventa, ¿ya? Pero se puede estipular por las partes renunciar a esos beneficios, ¿ya? Renunciando al saneamiento de evicción, renunciando a los vicios reeditorios, no va a dejar de ser compraventa. Igualmente es compraventa. Igualmente va a tener efectos, va a generar efectos jurídicos. Y también va a ser compraventa, por lo tanto no va a generar otro acto jurídico distinto. Entonces ahí estamos hablando también de elementos de la naturaleza, ¿ya? Que son aquellos y los cuales se entienden de que no son esenciales, se entienden incorporados por la ley, pero las partes los pueden modificar o pueden modificarlo a través de una cláusula especial, ¿cierto? Dentro del contrato. Bien. Luego tenemos los elementos, los terceros elementos, que son los elementos accidentales, ¿ya? Los elementos accidentales, que son aquellos de los cuales no se entienden pertenecientes, o mejor dicho, no son aquellos que son esenciales ni de la naturaleza, ¿ya? No son aquellos. Y con esa expresión, nosotros nos tenemos que dar cuenta que estos elementos no son incluidos por la ley, ¿ya? Sino que son incorporados por las partes. Las partes incluyen estas cláusulas accidentales dentro del acto jurídico, ¿ya? Aquí ya no hablamos de la ley. La ley incluye, en el caso de los esenciales, incluye los elementos de la naturaleza, pero no abarca a los elementos accidentales. Los elementos accidentales solamente son incorporados por las partes, ¿ya? Por las partes del acto jurídico. Bien, y acá tenemos, por ejemplo, de los elementos accidentales tenemos los más conocidos, ¿cierto? El plazo, la condición,
el modo, que también se habla, pero también hay otros elementos accidentales, como por ejemplo tenemos las obligaciones facultativas, la facultatividad de las obligaciones, también tenemos la solidaridad en este caso del pago de las obligaciones, que son una introducción obviamente que vamos a ver cuando entremos a la teoría de las obligaciones. Pero para adelantar, por ejemplo, y explicar un poquito en qué consiste estos elementos accidentales, que por ejemplo cuando nosotros compramos algo, la idea es que el pago se haga de forma inmediata, ¿ya? Pero las partes pueden incluir dentro de sus cláusulas de que el pago no sea de forma inmediata, sino que se pague al tercer día o a los 3 meses después de cumplido el plazo. Ya estamos incluyendo una cláusula a través de un elemento accidental, a través del plazo en este sentido, que estamos modificando, estamos mutando los efectos jurídicos del respectivo acto jurídico. ¿Lo incluyó, ese acuerdo lo incluyó la ley? No, lo incluyó las partes del contrato, en este caso las partes del acto jurídico. ¿Bien? Lo mismo pasa con la condición. Oye, mira, págame de la compraventa eh, si es que llueve mañana, por ejemplo. No se hacen tipos de condiciones, o sea, de condiciones así, claro, son burdas. Pero supongamos que, por ejemplo, págame si es que Juanito vende el vehículo a tal fulano. Perfecto. Queda sujeto a la condición de que fulanito, ¿cierto?, le venda el sujeto a otra persona. ¿Ya? Si lo vende, obviamente le va a tener que pagar esta condición que se estaba creando. Supongamos la solidaridad. Las obligaciones son solidarias. ¿Ya? ¿En qué consiste esta figura? Que básicamente, supongamos que hay dos deudores y un acreedor. Yo soy el acreedor. Y esto en grosso modo, ¿cierto? Para que lo entiendan la figura de las obligaciones solidarias, ahí tenemos dos deudores solidarios. Para yo poder exigir el cumplimiento de esa obligación, puedo, puedo exigir el cumplimiento a cualquiera de esos deudores, a cualquiera de esos deudores, el total de mi obligación, o sea, la obligación de ellos, perdón, el total de mi crédito en este caso, puedo exigirles el cumplimiento a cualquiera de los dos. Y obviamente, satisfaciendo uno de los deudores mi deuda, queda saldada la obligación, ¿ya? Pero eso no es la regla general, pues. La regla general es que cada parte, o si hay dos deudores, me pague la parte que corresponda, ¿ya? Si son 100.000 pesos, ambos deberían pagar una cantidad de 50.000 pesos o lo que se haya pactado en el contrato, etcétera. Pero la solidaridad es algo que se incorpora a través de una cláusula especial, ¿ya? Entonces ahí obviamente estoy incluyendo una cláusula especial para el pago, que en este caso sería un elemento accidental, ¿ya? El tema, por ejemplo, del mandato, de lo que hablamos, que en estricto rigor, ¿cierto? Lo vimos en los elementos de la naturaleza, son incorporados por la ley, pero cuando nosotros, las partes, incluyen un cambio de esa figura de la naturaleza, también estamos incluyendo elementos accidentales. Cuando hablamos, por ejemplo, del mandato, que se practica y es lógico, ¿cierto?, como regla general, de que tenga que ser a través de una remuneración el mandato, las partes dicen no, modifiquémoslo. Y esa modificación de que incluyen que sea gratuito no modifica el contrato de mandato, sigue estando igual, pero incluyen una cláusula y esa cláusula es un elemento accidental dentro de ese contrato. ¿Ya? Y ahí están modificando. ¿Bien? Por lo tanto, tenemos un elemento de la naturaleza en ese sentido que lo incluye la ley, pero además también tenemos un elemento accidental que obviamente está modificando ese elemento de la naturaleza. ¿Ya? Ahí para que entiendan mucho más, que es mucho más amplio el tema de los elementos los elementos accidentales. Que los elementos accidentales incluso se consideran una expresión bastante fuerte de uno de los principios del Código Civil, que es la autonomía de la voluntad. ¿Ya? Acá estamos dejando a la voluntad libre, a los particulares, ¿cierto?, de que puedan incluir cláusulas que obviamente estén dentro del marco regulatorio y legal. ¿Ya?
Bien, eso entonces quedamos con los elementos del acto jurídico para empezar a estudiar los requisitos del acto jurídico, que recuerden bien que estaban dentro de los elementos de la esencia. En lo que respecta a los elementos de la esencia generales o comunes, encontramos los requisitos de existencia y los requisitos de validez. ¿Ya? Vamos a seguir. Bien, vamos a partir entonces con la explicación de los requisitos. ¿Ya? Y para entender esta materia, tenemos que recordar que de dónde salen los requisitos, que salen de los elementos de la esencia en la parte cuando son generales o comunes. ¿Ya? Descartemos desde ya. Y estos requisitos van a la explicación a que los actos jurídicos tienen que tener elementos que le den existencia. Sin estos elementos, o sin estos requisitos, perdón, el acto jurídico no va a tener existencia o no va a ser, no va a provocar efectos jurídicos, ¿ya? Y aquí nacen dos posturas bastante discutidas hasta el día de hoy, ¿ya? Alguna tendrá una tendencia más mayoritaria, pero cuando faltan estos requisitos de existencia en el acto jurídico, algunos tienden a indicar de que hay inexistencia del acto jurídico, ¿ya? Por lo tanto, se indica, ¿cierto?, de que el acto jurídico no provoca efecto alguno. Y otros indican que cuando estos requisitos, ¿cierto?, son omitidos, ¿ya?, dicen relación de que estamos en presencia no de la inexistencia, sino que deberíamos estar en presencia de la nulidad absoluta, ¿ya?, de que el acto jurídico en sí, como no cumple con estos requisitos de existencia, se tiene que alegar o declarar la nulidad absoluta del acto jurídico, ¿ya? Invalidando obviamente todos sus efectos jurídicos. Perfecto. Y los requisitos de validez son aquellos efectos de los cuales se espera la normalidad de los efectos que tienen que provocar los actos jurídicos, ¿ya? Y puede ser que estos elementos no se encuentren o se encuentren viciados y de los cuales el acto jurídico obviamente no nace perfecto, sino que nace imperfecto a la vía del derecho. Bien, y básicamente son las contrapartes de los requisitos de existencia. Por ejemplo, cuando la voluntad está viciada, ya sea por alguna de las figuras que vamos a estudiar, como por ejemplo la voluntad está viciada a través de una fuerza moral, por ejemplo, o a través de un error, de hecho, o vamos a estar en presencia de un dolo, ¿ya? Que esta maquinación fraudulenta, ¿verdad? De la cual puede inducir, obviamente, a un vicio de la voluntad, vamos a estar en presencia o del estudio de la voluntad que tenga que estar exenta de vicio. Si está exenta de vicio, es porque cumple con el requisito de la validez, ¿ya? Pero si estamos en presencia de un error, si estamos en presencia de una fuerza, si estamos en presencia de un dolo, esta voluntad va a estar viciada, no va a estar exenta de vicio, va a estar viciada. Y si está viciada, estamos en presencia, ¿cierto?, de que el requisito de validez va a estar perturbado frente a estos factores. Entonces, si está perturbado, podemos indicar otras sanciones, ¿ya? Nulidad relativa, por ejemplo. Entonces ya hemos dicho varias sanciones, la inexistencia, la nulidad absoluta, la nulidad relativa. Y lo importante es que cada vez que vayamos estudiando estos elementos, vayamos encasillando si es que no está este elemento, qué sanción va a tener. Pero digamos desde ya, ¿cierto? Estas dos posturas, la inexistencia y la nulidad absoluta, pónganla en el mismo plano. Simplemente de que para algunos se va a declarar la inexistencia o se va a indicar la inexistencia y otros van a indicar la nulidad absoluta. ¿Bien? Entonces, indiquemos rápidamente, porque esto va a servir de referencia. Los requisitos de existencia, si no estuviera alguno de ellos, acarrea la inexistencia o la nulidad absoluta para algunos, ¿ya? Para algunos va a ser la inexistencia, para otros va a ser la nulidad absoluta. Bien, y en el caso de los requisitos de validez, tendríamos que ir viendo caso a caso qué es lo que corresponde, ya si estamos en presencia de una nulidad absoluta o una nulidad relativa, ¿bien? Como sanción. Y en la metodología que vamos a ir estudiando es que, por ejemplo, vamos a estudiar la voluntad y posteriormente, viendo la voluntad, vamos a estudiar la voluntad exenta de vicio. Y ahí nos vamos a meter con el error, lo vamos a meter con la fuerza y lo vamos a meter con el dolo. Luego vamos a estudiar el objeto. Y el objeto en su contrapartida tenemos el objeto lícito. Lo vamos a estudiar junto también.
Después viene la causa lícita, y luego terminar con la solemnidad, o incluso puede ser que estudiemos la voluntad, luego la capacidad, la solemnidad, después nos vamos a meter con el objeto, objeto lícito, causa, causa lícita, y ahí terminamos. ¿Bien? Perfecto. Entonces, comencemos. La voluntad. Escriban en su apunte. Voluntad. Como requisito de existencia del acto jurídico. ¿Ya? Y tenemos que indicar un concepto que podemos señalar que es aquella potencia del alma que nos lleva a querer o no querer hacer algo. ¿Ya? Además podemos indicar también otro concepto mucho más corto que dice que la voluntad es la aptitud o disposición para querer algo, ¿ya? O como también lo puede reflejar Aristóteles, ¿cierto? Que es el orden jerárquico, ¿cierto? De los deseos de querer hacer algo, ¿ya? Cualquiera de esas tres, ¿verdad? Encasilla un concepto de lo que se requiere presentar, que es la voluntad, ya que la voluntad básicamente es la actitud de querer o no querer hacer una cosa o cierta intencionalidad, ¿ya? Así que no nos compliquemos con esos conceptos. Lo que sí es importante señalar que la voluntad en los actos jurídicos, ¿cierto? Hay que entender que toda persona tiene voluntad, ¿ya? O la gran mayoría, ¿cierto? Vamos a encontrar casos que no hay voluntad, que está perturbada esta voluntad. Pero, por ejemplo, yo tengo voluntad, usted tiene voluntad, su hijo de 4 años también tiene voluntad. Se me va a apagar el celular. Un punto. Su hijo de 4 años también puede tener voluntad. ¿Ya? Y, pero lo que hay que hacer referencia es que cuando esta voluntad va a tener importancia en la vida del derecho. Por ejemplo, su hijo de 4 o 5 años, ¿esa voluntad va a ser importante para la vida del derecho o tiene que actuar a través de un representante legal? Y la respuesta es esa, que tiene que actuar para que tenga importancia en la vida del derecho a través de un representante legal. Ya que digámoslo desde ya que el representante legal podría ser en este caso los padres, el adoptante o su curador. ¿Ya? Esos tres representantes legales. Bien, entonces, para que la voluntad tenga existencia y sea una voluntad correspondiente para la vida del derecho, tiene que cumplir ciertos requisitos. Bien, entonces vamos a empezar a estudiar los requisitos de la voluntad. Y el primer requisito de la voluntad es que esta voluntad tiene que ser seria, ¿ya? Tiene que ser seria. Y que la voluntad sea seria dice relación con que la voluntad real tiene que ser concordante con la voluntad declarada. Declarada. O sea, mi voluntad real es lo que yo quiero en mi foro interno, que comúnmente tendría que ser concordante a lo que yo declaro, a lo que yo manifiesto, a lo que yo escrituro en el papel, por ejemplo, ya en el contrato, supongamos. Hay veces que no pasa esto. Hay veces de lo que yo deseo, bien, no es lo mismo a lo que yo manifiesto en un contrato, por ejemplo. ¿Ya? Esto puede ser con la intención o sin la intención de quererlo, ¿ya? Y básicamente podríamos estar en presencia incluso de dos situaciones. Puede ser que las partes, por ejemplo, tengan una intención totalmente distinta a lo que realizan como acto jurídico, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, que yo le quiera regalar un auto a alguien, pero sabiendo que me trae bastante complicaciones en la duración de un auto, porque tengo que pagar, a lo mejor pagar un impuesto, qué sé yo, simulo otro acto jurídico, ¿ya? Y hago otro negocio jurídico, y hago una compraventa, sabiendo obviamente que él no me va a tener que pagar nada, ni un peso por el vehículo, y yo le doy el vehículo a través de esa transferencia, a través de ese compraventa de vehículo, ¿ya?
Entonces, yo tenía mi voluntad real, que era una donación, que es esa, pero yo declaro otro acto jurídico. ¿Entienden? Bien, entonces, pero lo que se pide es que esta voluntad sea concordante, ¿ya? Que sea concordante, o sea, que la voluntad real sea concordante eh, con su voluntad declarada, ¿ya? Porque podría dar cabida a esta institución, que es la simulación, que básicamente incluso podrías acarrear alguna nulidad, ¿ya? O alguna sanción, o también en el caso de que no tenían la intención de realizar esta simulación, sino que a lo mejor por algún error, algún desconocimiento, se pacta una situación distinta. Y ahí estaríamos en presencia de lo que entraríamos a evaluar como la interpretación de los contratos. ¿Ya? Bien, entonces indicamos de que la voluntad tiene que ser real. ¿Ya? Aparte de que tenga que ser real, la voluntad tiene que ser manifestada, ¿ya? Y esta manifestación de la voluntad dice relación con que no sirve de nada, y esto va muy ligado a lo que hablamos, que quede en mi foro interno, sino que tiene que manifestarse, ¿ya? Tiene que manifestarse, tiene que salir de mi foro interno. No me sirve de nada, ¿cierto? Yo querer tener esta voluntad de querer comprarme un auto, por ejemplo, y no digo nada, ¿ya? Básicamente me quedo callado. Y lo único que quiero es comprarme el vehículo y lo que más manifiesto es mi sueño. No me sirve. Tengo que manifestar esta voluntad, ¿ya? Otro de los requisitos es que esta voluntad tiene que ser seria. Y en este sentido es que la persona, el autor o las partes que manifiestan esta voluntad tienen que, tienen que responsabilizarse, o mejor dicho, tomar conciencia de forma correcta del acto que se va a cometer, ya del acto jurídico que se va a celebrar o que se va a realizar, ya. Tienen que ser capaces de poder eh, tomar pleno alcance que va a tener sus consecuencias jurídicas, ya. No sirve, ¿cierto?, tomar una voluntad que está en un ánimo jocoso, o sea, de humor, por ejemplo, de broma, ¿ya? Sino que tiene que ser esta voluntad con una seriedad tal de que el autor o las partes que están realizando el acto jurídico alcancen los efectos jurídicos deseados. ¿Bien? Entonces, hablamos que tiene que ser real, tiene que manifestarse, tiene que ser seria y además esta voluntad como cuarto requisito tiene que ser libre y espontánea. Y va a ser libre y espontánea cuando sea exenta de vicios, que son obviamente las cosas que vamos a estudiar, porque cuando no se va a entender que está exenta, o sea, o mejor dicho, cuando una voluntad se va a entender que está viciada, cuando tengo en presencia de una de las figuras que vamos a estudiar, cuando haya presencia de fuerza, de dolo o de un error, ¿ya? Y en ese sentido, ¿verdad? No va a ser libre y espontánea, sino que va a estar con un vicio, la voluntad de la cual va a ser perturbada. ¿Bien? Son cuatro elementos, requisitos, pero importantes de la voluntad. Bien, ahora vamos a pasar a estudiar una clasificación, que es la más importante, de lo que es de la voluntad, ¿ya? Y la voluntad, la clasificación más importante, dice referencia a cómo va a tomar reconocimiento en el derecho esta voluntad, cómo se va a manifestar, por qué canal, ¿ya? Y acá tenemos la clasificación a través de que la voluntad puede ser expresada, puede ser expresa, perdón, o puede ser tácita, ¿ya? O puede ser tácita. ¿Y cuándo se entiende que va a ser expresa? Bueno, va a ser expresa esta voluntad cuando, o mejor dicho, se haga conocer en términos formales y explícitos, ¿ya? Formales y explícitos. Y esta forma expresa se puede realizar por una vía verbal, por una vía escrita o gestual, ¿ya? Gestual. Entonces,
cuando se haga conocer en términos formales y explícitos, estamos en presencia de que la voluntad va a ser señalada, o mejor dicho, manifestada de forma expresa, ¿ya? Y esta forma de manifestación de forma expresa puede hacerse a través de una forma verbal, una forma escrita y una forma gestual, ¿ya? Anteriormente solamente se conocían las dos expresiones, ¿cierto? Que se manifestaba esta voluntad de forma expresa, perdón, escrita o verbal, dejándose de lado lo gestual. Es relativamente nuevo, ¿ya? Para el legislador o para el juez o para cualquier persona, cierto sujeto interesado en el derecho, la forma ideal sería de forma escrita, ¿ya? Es la forma más seria en la que se pueden dejar antecedentes, pruebas, ¿bien? En la que se puede manifestar una voluntad, ¿ya? Pero también en varias circunstancias la voluntad se puede expresar de forma verbal. De hecho, es muy usual. Cuando usted va al kiosco y quiere comprar un kilo de pan, lo hace de forma verbal, no tiene que estar escriturándolo y manifiesta su voluntad de querer comprar pan, ¿ya? Eso independiente, ¿cierto?, de que ciertos actos jurídicos se tienen que hacer o realizar esta voluntad de forma expresa, o sea, de forma escrita, perdón, ¿ya? El tema de que esta voluntad se exprese de forma gestual, como lo había mencionado, ¿cierto?, relativamente nueva, y tiene asidero, obviamente, en cierto acto, de los cuales una persona, por ejemplo, que se comunique a través de señas, puede manifestar su voluntad, ¿ya? Indiquemos desde ya que en su origen, cuando se redactó el Código Civil, a través de Andrés Bello, no tenía intenciones de incluir la parte gestual para manifestar, ¿cierto? Para transmitir su voluntad, porque desconfiaba mucho, en este sentido, de los que realizaban la traducción del lenguaje a señas. Y no era porque tenía mala intención o porque presumía mala intención, sino que simplemente las traducciones de este lenguaje a señas podrían cometerse ciertos errores ya de interpretación, de mensajes que realice esta persona que se comunica a señas. Por tanto, no tenía tanto asidero como lo es de forma escrita o verbal. Bien, sí que por lo tanto es relativamente nuevo el tema gestual. Si es que no me equivoco y me pueden corregir, ¿cierto? Se pudo incluir recientemente, en el 2003 aproximadamente, este ingreso de que la voluntad podría ser de forma gestual. ¿Ya? Gestual. Bien. Y posteriormente teníamos la clasificación de que la voluntad puede ser expresa y también puede ser tácita, ¿ya? Y tácita vamos a dar un concepto de voluntad tácita que es aquella que se deduce de manera concluyente, concluyente e inequívoca de la conducta de un individuo, ¿ya? Entonces las palabras clave en este sentido es que se va a deducir esta voluntad tácita a través de una manera concluyente, o sea, que esta conducta del individuo no dé opción o cabida a otras interpretaciones, y acá lo asegura, ¿cierto? Indicando también que de manera inequívoca, ¿ya? Por lo tanto, solamente con esta actuar del individuo va a dar cabida solamente a una explicación, a una interpretación, va dirigido a un sentido su voluntad. Si hay duda, no va a ser una voluntad tácita, ¿ya? Tiene que ser concluyente e inequívoco. Que yo pueda saber fácilmente que sin haberlo hecho de forma escrito, sin haberlo hecho de forma verbal, ni gestual, estamos en presencia de una voluntad tácita, ¿ya? Que va a tener asidero en el mundo del derecho, ¿ya? Eh, este tema de la voluntad tácita, ¿cierto? No es muy recurrente, pero sí puede ser incluida en todo acto jurídico, ¿ya? En todo acto jurídico puede ser incluida esta voluntad tácita. Y esta voluntad tácita está incorporada incluso
por la ley en ciertos actos jurídicos, ¿ya? Y podemos dar ejemplos, por ejemplo, en el caso del arriendo, por ejemplo. En el caso del arriendo, cuando las partes han pactado una duración determinada, pero el que está arrendando, ¿cierto? Sigue pagando un pago más después de haberse extinguido el plazo, o caducado el plazo, ¿cierto?, del arriendo, se entenderá de que se renueva por un periodo o prorrogado por un periodo similar, ¿ya? O puede continuar incluso el arriendo, ¿ya? En este sentido, ¿verdad? No dijo ninguna comunicación, pero solamente el actuar del individuo, que fue realizar el pago de un mes más, por ejemplo, y por el solo recibo o por la sola aceptación del dinero al arrendador, está alargando un periodo más de arriendo. Un año más, por ejemplo, se está prorrogando. En ese sentido, fue una conducta, por el pago que realizó el individuo, una conducta concluyente e inequívoca de que tiene intención de seguir con el contrato de arriendo. ¿Ya? Y en este sentido se entiende de que hay una voluntad tácita. ¿Bien? En el caso también de la aceptación tácita de la herencia, ¿ya? A un individuo se le deja herencia a algunos ciertos bienes y él se le llaman, ¿cierto?, conductas de los herederos, en el cual, por ejemplo, el individuo va con toda su familia y hace uso de la casa, ahí está haciendo actos de heredero. Bien, entonces se entiende de que él está aceptando la herencia que se le otorgó. También es una conducta concluyente que se deduce de un acto concluyente e inequívoco de que está aceptando o está demostrando su voluntad de aceptar la herencia que se le otorga. ¿Ya? Bien, después que tenemos que analizar, esa era la voluntad tácita. Pero también tenemos que hacer referencia a que la voluntad puede estar en un estado de silencio, ¿ya? Y aquí básicamente no tenemos que confundir cuando la voluntad está en silencio a que no hay ruido, sino que simplemente no hay expresión alguna de voluntad. No es que estemos en la presencia de gestos, ¿ya? Ustedes podrían decir, no, pero es que lo hace con gestos y ahí está en silencio. No, es que inclusive eso no lo hace, ¿ya? No lo hace por gesto, no lo hace escrito, no lo hace verbalmente, tampoco por conductas de maneras que se puedan deducir de forma concluyente e inequívoca esta conducta del individuo. No realiza nada, ¿ya? En sí el silencio, cuando está en silencio, por regla general, no hay voluntad, ¿ya? De hecho, hay profesores que a este tema le llama que hay un vacío jurídico, ¿ya? Es la nada jurídica el silencio. Pero aún así, pero aún así, el silencio, el silencio sí puede constituir una manifestación de voluntad, ¿ya? Una manifestación de voluntad. Y puede ser, por ejemplo, y puede ser, por ejemplo, que sea incluida por las partes, ¿ya? Y si es incluida por las partes, estamos hablando de que las partes la están incluyendo como un elemento accidental del acto jurídico. Y supongamos lo mismo, supongamos lo mismo. Por ejemplo, la suscripción que le llega mensualmente a una revista y que le indican, en el caso cierto de que usted no manifieste que no quiere que le lleguen más cartas o más suscripciones de revistas, por ejemplo, los 15 últimos días del mes, se entenderá de que quiere seguir el servicio de suscripción. Llega obviamente los 15 días y la persona no hace nada, por lo tanto se entiende que nuevamente
quiere la suscripción para el siguiente mes y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Ahí estamos hablando de un elemento accidental incorporado por las partes, del cual obviamente se le da un valor al silencio. ¿Bien? Se le da un valor al silencio. Perfecto. Estamos entonces. Eso sería la voluntad. Ahora vamos a analizar el otro aspecto, ya no como requisito, porque acá lo analizamos como requisito de validez, ahora lo vamos a analizar como requisito de, como voluntad exenta de vicio, ¿ya? Y la voluntad exenta de vicio lo tenemos que ver como un requisito de validez del acto jurídico, ¿ya? Por lo tanto, vamos a analizar lo que es el error, vamos a analizar lo que es el dolo y lo que es la fuerza, ¿bien? Continuamos entonces.